Y yo quiero hacerte un reconocimiento porque tú te has dedicado a hurgar en lo que tiene que ver con la inversión en educación y con los resultados finales que tenemos en los millones de alumnos que han pasado, sobre todo después de aprobada o de ejecutada la ley por la cual se establecía el 4% a la educación dominicana, que ya lleva exactamente una década. Ya hemos hablado aquí sobre los resultados finales sobre la misma, para qué se ha invertido ese dinero, si realmente el objetivo final, que es mejorar la educación, no se ha logrado. Pero quisiéramos que tú nos amplíes un poquito sobre precisamente en qué se ha gastado el dinero, que es la pregunta que la gente se hace. ¿En qué se han gastado 1.5 billones de pesos en una década en la República Dominicana, si seguimos siendo o teniendo la cola en el nivel de evaluación internacional? Muy bien, realmente en el programa pasado, o sea, el jueves anterior, pues nosotros pudimos desarrollar el tema sobre la base del rendimiento que habían tenido los alumnos del tercero a sexto grado y lo del tercer año del bachillerato, y explicábamos realmente que en vez de aumentar la calificación, la República Dominicana ha bajado su calificación, lo que quiere decir que el rendimiento escolar, después de la inversión del 4%, en vez de aumentar, ha bajado. O sea, la calidad educativa en la República Dominicana, después de haber invertido 1.5 billones de pesos en la educación dominicana en una década, en vez de aumentar la capacidad educativa de los estudiantes, ha bajado. Pero vamos esta noche a los amigos televidentes para explicarles dónde se ha invertido ese 1.5 billones de pesos en la educación dominicana en los últimos 10 años. En lo que es el personal docente, o sea, llámese profesores y técnicos del ministerio, y el personal administrativo. Estamos hablando de los directores, las secretarias. O sea, en ese personal se ha invertido en los últimos 10 años el 59.3% de ese $1.5 billón que se ha invertido, que significa alrededor de 900 mil millones de pesos en ese tiempo. Estamos hablando realmente de que las remuneraciones han sido muy significativas, y esas remuneraciones no han redituado hacia atrás una mejoría en la educación. Bueno, pues entonces, ¿cómo se dice que eso ha servido básicamente para aumentos de sueldo, personal administrativo, que muchas veces se habla de que es superfluo, de que en una oficina, en un departamento, que deben haber 5 personas, hay 15, hay 20? ¿Es lo que nos quiere decir esos números? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, en el año 2012, fue el último año que se aplicó 2.46% del PIB a la educación. Teníamos registrado unos 70.622 docentes, o sea, profesores, técnicos, y 52.000 en el área administrativa, sean los directores, secretarias, todo el personal administrativo. Y en ese momento del 2012, podríamos decir que teníamos realmente unos 123.401 en nómina del ministerio. Al final del periodo, o sea, en el 2022, tenemos la suma siguiente: 124.000 en el área docente y 93.000 en el área administrativa, para una cantidad de 217.000, diríamos, empleados en nómina en el Ministerio de Educación al 2022, que fue el año pasado, lo que quiere decir que hubo un crecimiento significativo. Podríamos decir que hubo un crecimiento de 100.000 empleados. Es una corrección, debe ser aumento, crecimiento no. Crecimiento es desarrollo, aumento no. Bueno, un aumento, o sea, de la nómina. De la nómina, o sea, sí. Cuando digo de crecimiento, me estoy refiriendo a aumento de la nómina en términos del personal que se ha ido contratando en el ministerio. Entonces eso valida aquellos que opinan de que gran parte, de que más del 50% de esa inversión ha sido destinada al pago de sueldo, contratación de personal, áreas administrativas, los docentes, que hay que decir que el pago a los docentes no es que los criticamos, pero esos docentes no han estado a la altura de esa inversión
en términos de la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes dominicanos. Claro, estamos diciendo que un 60% de toda la inversión se ha ido en eso. Ahora, eso no quiere decir que no se le mejoren los sueldos a los profesores. Lo que estamos diciendo es que esa mejoría debería resultar también en una mejoría en la calidad educativa, bueno, que ha sido lo contrario. Pero entonces, ha habido una regresión. Pero entonces eso justifica que las universidades, la carrera de educación, están sobrepobladas. Ahora todo el mundo quiere ser profesor, todo el mundo quiere ser docente. Entonces quiere decir que ese atractivo que representa una mejoría de sueldo en términos del promedio que paga el Estado en otro tipo de servidor es muy superior en educación, y eso ha motivado una migración de gente de otras que tenían la intención de estudiar otra carrera y han migrado a la educación, pero que no tienen la vocación, sino sencillamente por el atractivo de la mejoría de sueldo que ofrece la educación. Es lo que yo entiendo, interpreto. Claro que sí, así ha sido. O sea, realmente el Ministerio de Educación ha mejorado sustancialmente las remuneraciones de sus empleados, y nosotros no nos oponemos a eso, porque nosotros realmente somos de los primeros que decimos que la calidad de vida de nuestros empleados, y fundamentalmente en el sector de la educación, que es, como decíamos la vez anterior, es una de las bases fundamentales para el desarrollo de cualquier país, y en el caso nuestro, de nuestro país. Pero realmente tenemos que decir lo siguiente: un 10% de esa inversión, que significa unos 162.000 millones de pesos, se ha ido en el desayuno escolar, un 96% en el desayuno escolar y un 3% en lo que es zapatos, mochila y uniforme. Eduardo, esos juguitos salen caros, esos juguitos con esos bizcochitos en fundita plástica han salido caros al país, porque en verdad siempre hay una queja con el desayuno escolar en el nivel de calidad, y inclusive se tiene como elemento de retraso en la educación, porque un niño mal alimentado, porque hay que decir que los padres, porque supuestamente se les da una buena alimentación en la escuela, han visto como una vía de economía no desayunar a los niños y mandarlos a la escuela, pero a veces llevan los niños el desayuno que le dan y es una agüita tintada de calidad cuestionable con bizcochito, y mira la alta cifra que tú dices que se ha invertido en ese nivel de calidad. ¿Por qué, Eduardo, no se han establecido cocinas? Bueno, como era lo normal en la educación, porque el desayuno existía antes, pero habían cocinas donde se cocinaba alimentos nutritivos como el trigo, la leche, etcétera y demás, y los niños sí adquirían ahí nutrientes que le ayudaban al desarrollo cognitivo, por lo cual significaba mejor capacidad de asimilar las materias en educación. Bueno, en la época en que nosotros nos formamos, habían cocinas en las escuelas y se hacía desayuno y se le hacía merienda a los estudiantes que entraban en la tarde. O sea que realmente nosotros no entendemos por qué un programa tan vasto que se inició, por ejemplo, en el área de la construcción de las escuelas, en términos de compra de terreno, construcción de aulas y reparación de las que teníamos, se ha invertido un 9% de esa inversión, que significa 136.000 millones de pesos en lo que es reparación y construcción de aulas. Claro, tenemos que decir que también cuando se inició la inversión del 4%, nosotros contábamos en el 2012 con una 33.000 aulas a nivel del país completo, y al final de este periodo se han adicionado unas 17.000 aulas más en construcción y otras 7.000 en reparación, lo que quiere decir que en términos de infraestructura nosotros podríamos decir que realmente el sector de la educación cuenta hoy día con unos 50.000 aulas. O sea, realmente sí, en esa área tenemos que ver que, aunque se ha invertido mucho dinero y ha habido mucho negocio, incluso ha habido muchos problemas con mucho terreno, pero realmente las aulas, que aunque dice que muchas están con vicio de construcción, todo eso se dice, pero las aulas están ahí. Están ahí. Lo que se dice, Eduardo, que fueron unas construcciones hechas a la ligera, rápido, porque hay que decir que también eso despertó un interés económico en los sectores de gobierno. Y el área de construcción en el aspecto escolar, como bien tú señalas, movió o ha movido y sigue moviendo una gran cantidad de dinero que en definitiva al final termina favoreciendo a personas. Y se habla que eso ha creado una nueva clase de ricos en la República Dominicana, el área de la construcción. Pero una de las críticas... Es que tú estás oyendo la cantidad sí, pero una de las críticas más sostenibles es que esas aulas no responden
a la pedagogía moderna, no hay un aspecto en términos de aprendizaje que faciliten. Por ejemplo, en muchas partes del mundo ya no se usan pupitres, ya se usan educación abierta, inclusive muchos ni siquiera los libros tradicionales se usan, sino los aspectos de los dispositivos y la demás, la tecnología, está sustentando básicamente a las escuelas de los países desarrollados, los países que han logrado sobrepasar los niveles que tenemos nosotros tan bajos. El tema es amplio, Eduardo, es amplio, pero quisiéramos que hemos mejorado. Correcto. Por lo menos tenemos las aulas, tenemos un desayuno escolar, que tenemos que se les suplen a los niños los uniformes. Pero hay dos puntos puntuales más que quisiera abordar, son los siguientes. En transferencia se ha invertido unos 7.1%, que son 105 mil millones de pesos. Ahora esas transferencias han ido a instituciones como el INAIPI, el SEMA, que es el seguro de los profesores, a diferentes instituciones que han ido a esas transferencias. Pero lo significativo que nosotros tenemos es precisamente que para la parte de lo que es la pedagogía y lo que son los materiales, como tú explicabas ahora mismo, los materiales gastables para poder desarrollar una mejor pedagogía, como tú bien lo dices, se ha invertido solamente un 5% en pedagogía y un 7% en materiales gastables para el desarrollo de lo que son los conocimientos para la educación. Y cuando hablamos de materiales gastables, ahí estamos incluyendo entre lo que es pedagogía y materiales gastables también la inversión en investigación. Nosotros realmente nosotros privilegiamos la memorización en la educación en vez de la investigación y la innovación. O sea, realmente en términos de método, en términos de pedagogía, la inversión ha sido muy mínima. Y de ahí los resultados, porque el problema es el siguiente: si tú quieres estudiantes que tengan un buen nivel de desempeño, o sea, que sepan leer bien, sepan hacer una buena lectura comprensiva, tú tienes que hacer inversión en esa área. Entonces en esa área ha sido la más deprimida en la inversión. Entonces lo correcto a esta altura, después de una década, es que se reevalúe esa inversión. No digo que se disminuya, sino que se reevalúe los capítulos, como tú lo señalas ahí, y que se invierta en áreas pedagógicas modernas, actualizadas, que permitan que salgamos de esas lagunas, de seguir estudiantes de bachillerato, inclusive haciendo llegar a la educación superior, a las universidades, bachilleres con capacidades evaluadas previamente, que se dice que no tiene un nivel de un tercero y de un cuarto de primaria, y esos bachilleres que llegan a las universidades con esas lagunas se forman con la misma laguna y son profesionales que con esas lagunas luego pues en cierta medida hacen un daño a la sociedad, porque esas lagunas no les permite el ejercicio de una profesión a los niveles de conocimiento que debe tener, y ya sabemos lo que puede pasar. Entonces tenemos otro problema en la educación, y es que el sistema debe cambiar. O sea, nosotros no podemos seguir formando bachilleres para que vayan a la universidad. Nosotros tenemos que cambiar el sistema educativo y enfocarlo en términos de que los estudiantes, cuando salgan bachilleres, ya sepan un oficio. Así es. De tal manera que se puedan ligar a la producción, y aquellos que tengan un mayor desempeño entonces puedan ir a la universidad. Eduardo, se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a seguir más adelante con este tema, porque realmente es importante y trascendente, porque ningún país se desarrolla si no alcanza un desarrollo en su sistema de educación. La educación es la base del progreso, la base por las cuales los países logran salir del subdesarrollo y alcanzar metas precisas que les permitan competir en todas las áreas del conocimiento humano a nivel de su región, del país, del mundo, a nivel global. Continuamos en breve con su programa El País al Día.